Quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera epístola del apóstol Pedro, al final del Nuevo Testamento puede encontrar primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 15 y 16. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú nos regalas, en el que podemos darte gloria, podemos darte honra, podemos exaltarte. Nos hace bien estar en tu presencia, nos hace mucho bien adorarte, alabarte. Somos nosotros los más beneficiados cuando llegamos a este lugar a exaltar tu nombre. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por concedernos ser adoradores. Pedimos, Señor, que tu palabra en esta hora pueda hacernos bien también. Que tu palabra pueda esclarecernos, que tu palabra pueda entusiasmarnos, que tu palabra pueda traer luz. Que tu palabra, Señor, pueda empujarnos a los propósitos tuyos, a los planes tuyos para nuestra vida. Glorifica tu nombre en este tiempo. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, hoy quería hablarles no de un tema novedoso, no de un tema que es nuevo, no añadir quizás para muchos de los que llevan tiempo en la vida cristiana, quizás lo que vamos a hablar... Lo que vamos a hablar no implica un nuevo conocimiento, sino a veces un recordatorio de algunas verdades espirituales que nos hacen falta. Y usted sabe que es muy importante que hagamos memoria a veces de la palabra de Dios, de aquellas verdades espirituales, de aquellas cuestiones que son básicas en nuestra vida cristiana. Es bueno echar una y otra vez nuestra mente atrás y pensar en ellas y pensar en aquellos aspectos que son fundamentales en la vida cristiana. Ya nosotros sabemos que es necesario que no basta con llegar a ser cristiano. Hay lugares donde enseñan que basta con llegar a ser cristiano, que llegar a ser cristiano es todo lo que debemos esperar. El día que nos entregamos al Señor, el día que experimentamos el milagro de ser hijo de Dios, pues algunos dirán, eso es todo, allí termina todo. Pero también hemos aprendido, mientras estudiamos la Biblia, que una de las ideas en las que la Biblia expresa la idea de la conversión, de llegar a ser hijo de Dios, es nuevo nacimiento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Hay una famosa conversación de Jesús con Nicodemo, de la que he predicado más de una vez, en la que Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento nos transmite la idea de niñez, porque el que nace, ¿qué cosa es? Un niño. Entonces, llegar a ser cristiano, llegar a ser hijo de Dios, nos pone en la condición de hijo de Dios, pero también en la condición de niño, de infante, algo que comienza. No, entonces llegar a ser cristiano no es el fin. Llegar a ser cristiano no es todo, sino que hace falta llegar a ser cristiano, pero también llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano adulto, un cristiano que puede discernir, un cristiano que puede apoyarse en Dios, un cristiano que aprende a apoyarse en Dios y que aprende también a discernir entre lo malo y lo bueno. Porque alguien que da sus primeros pasos en el Evangelio puede ser también confundido, porque necesita crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.
puede desanimarse mucho, más de la cuenta, porque a lo mejor necesita aprender a depender de la oración. También un cristiano infante puede titubear a veces en la necesidad de congregarse continuamente. Y también en ese estado de niñez a lo mejor no tenemos un ministerio. Y entonces tenemos que decir otra vez, debo ser un cristiano que avanza con Dios a la madurez para conocer las Escrituras profundamente, para ser alguien que depende y un hombre o una mujer de oración, alguien que sirve a Dios poderosamente y alguien que tiene abundante compañerismo cristiano. Hay algunas veces que hay personas que practican los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para el crecimiento cristiano, los practican desbalanceadamente. Se sabe que cualquier extremo es bueno. ¿Son buenos los extremos? No son buenos los extremos. Incluso en aquellos recursos que Dios nos da, lo correcto es que los usemos en la medida que Dios quiere que usted los use y que usted equilibradamente se ampare en ellos. Yo tenía un hermano muy entregado y un auténtico cristiano en mi otra iglesia. Y este hermano era alguien de oración. Y él venía a orar por las madrugadas. Él quería que hiciéramos cultos de oración continuamente. Y a mí me parecía maravilloso. Y él insistía a otros, hay que orar, hay que buscar de Dios. Él estaba continuamente impulsando a la gente a orar, a depender de Dios, a hablar con Dios. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Pero lo que no era bueno es que él quería vivir orando solamente y no practicar más nada de los recursos que Dios quería que él usara y que él se amparara. Entonces yo conversé varias veces y le dije, es bueno, no puedes dejar esa vida de oración, no puedes dejar de impulsar a la gente a orar, tenemos que seguir en esa vida de oración, pero es necesario que le añadamos, debemos añadir a esa vida de oración que tú tienes, conocimiento de las Escrituras. Debemos añadir también que debemos, aparte de tener esos tiempos con Dios maravillosos, que esos tiempos nos capaciten para salir y servir a Dios. Tenemos que servir a Dios. También es necesario que nos reunamos para otras cosas que no son la oración. La Biblia nos los enseña que debemos crecer en todos esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y una de las cosas que le dije, imagínese usted, aquella persona que le gusta la carne, le gusta comer carne, y qué rica es la carne de res, y qué rica es la carne de puerco, y qué rico es la carne de pollo, y come carne, y come carne, y come carne. ¿Qué le pasa a una persona que solamente come carne? Se enferma. Se enferma, tiene problemas. Pero así pasa con cualquier dieta desbalanceada. El que come pan y galletas solamente. Entonces, es bueno comer carne en su justa medida. Quizás también alguna galletica. Las ensaladas. Una dieta balanceada será lo que nos traerá la energía, la nutrición, todo lo que necesitamos para estar saludables. La vida cristiana, para nosotros crecer espiritualmente y pasar de ser niños a ser adultos en Cristo, necesitamos también una dieta balanceada en la que usamos todos los recursos que Dios ha dispuesto a nuestras manos. Dios te ha puesto recursos. Y yo quiero mencionar 4, que también se le llama los medios de gracia. Los medios de gracia son recursos que Dios nos da para avanzar con Él. Porque hemos aprendido que el cristianismo no se ampara en tu poder, en tu fuerza de voluntad, ni en tu disciplina. El cristianismo se ampara en la fuerza divina. En que lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. En lo que nosotros no podemos lograr,
Dios lo logra. Por eso también yo escuché a una persona que estaba de moda decir, yo soy así. Y cuando se le decía, oye, hay cosas que hay que quitar o que hay que cambiar. No, yo soy así. Pero el cristiano no debe decir, yo soy así. Porque el cristiano tiene recursos. Tiene recursos para que lo que no conviene, Dios lo quite. Lo que necesita ser transformado, Dios lo transforme. Lo que necesita ser encaminado, Dios lo encamine. Entonces, tú dices en esta hora, bueno, yo soy cristiano, ya yo conozco a Dios, ya yo nací de nuevo, Dios me ha perdonado, Dios ha puesto su Santo Espíritu en mi vida. Decimos, amén, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora tienes que crecer. Hay cristianos que pasan muchos años en el cristianismo y nunca llegan a conocer las principales doctrinas del cristianismo. Y después dicen que alardean de que tienen un ministerio, de que saben de esto y que saben lo otro y quieren incluso darle palabra de Dios a la gente. Y lo que hacen es dar palabra de sí mismo y no dar palabra de Dios. Sí, Señor. Así es. Porque usted quiere saber a alguien que tiene para dar una palabra de Dios. Yo le digo, pregunte, ¿usted conoce las principales doctrinas del cristianismo? Del cristianismo histórico, desde que el Señor Jesucristo lo fundó. Viven por la intuición, viven por la experiencia, viven interpretando los hechos, porque no interpretan la palabra de Dios. Y la intuición, y la experiencia, y las circunstancias, podemos equivocarnos en interpretarlas. Pero la palabra de Dios, en primer lugar, es un recurso espiritual poderoso que nos muestra el camino de Dios, que nos muestra la voluntad de Dios. Amén. Conocer la Biblia te hace un cristiano maduro. Conocer la Biblia provoca que usted sea una persona con discernimiento. Que cuando usted escucha opiniones, cuando usted escucha criterios, usted dice, eso no es conforme a la palabra de Dios. Eso no sintoniza con la Biblia. Eso no armoniza con lo que Dios ha dicho. Porque usted conoce los textos de la Biblia. Porque usted sabe las principales doctrinas. Lo primero que quiero decirte es que un recurso para crecer con Dios es la palabra de Dios. Es la Biblia. Usted sabe, a mí me llama la atención que como el cristianismo ha dejado de depender de las Escrituras y ha dejado de nutrirse de la Biblia. Alguien me estaba diciendo, soy profeta. No conocía nada de la Biblia. Quiero decirle, si no conoce la Biblia, no tiene nada que decir. Porque nosotros debemos ser eco de la palabra de Dios. Debemos hacernos un eco de las Sagradas Escrituras. Amén. Y toda otra palabra tiene que armonizar con la Biblia y tiene que emanar de la Biblia. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es el libro más excelente. La Biblia es inspiración divina. Muchos cristianos en la historia del cristianismo, muchos murieron por defender la Biblia. ¿Usted sabía eso? Muchos fueron quemados en la hoguera. Un día, un gran reformador llamado Martín Lutero empezó a leer la Biblia, se dio cuenta de cosas que estaban mal en la iglesia donde él estaba. Y él empezó a hablar de lo que la palabra de Dios decía. Y lo confrontaron y le dijeron, usted no puede seguir hablando de esa palabra. Y él dijo, mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Qué bueno si la conciencia de nosotros llega a estar presa de la palabra. Que estoy tan convencido, me he nutrido tanto, leo la Escritura todos los días, he indagado acerca de las principales
doctrinas del cristianismo histórico, del que fundó es el Señor Jesús, y estoy tan lleno de eso, que mi conciencia trabaja en armonía con la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Dice la Biblia en el Salmo 119:5. ¿Alguien lo memorizó? Es un versículo muy lindo. En el Salmo 119, versículo 5, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la Biblia? Dice allí, una lámpara. ¿Para qué son las lámparas? Para alumbrar. Una persona en mucha oscuridad, sin lámpara, tropieza. Una persona en mucha oscuridad, sin lámpara, pierde el camino. Una persona en mucha oscuridad, sin lámpara, no podrá encaminarse. La Biblia, en este mundo de criterios, en este mundo de tantos criterios, de tantas filosofías, de tantas opiniones, la Biblia es una lámpara. Este mundo es un mundo de oscuridad de opiniones. Y hay todo tipo de criterios. La Biblia es una lámpara. La Biblia alumbra. Y de una manera muy especial, aquellas personas que son hijos de Dios son guiados a entender la Escritura, a asimilar la Escritura. Porque la Biblia es el libro de Dios para ti y para mí, si eres un auténtico hijo de Dios. En una universidad se cuenta de un cristiano que estaba en la clase y el profesor que quería ridiculizar el cristianismo le decía que la Biblia es un libro loco. Decía, yo soy un intelectual, decía el profesor, yo soy un intelectual y yo he leído muchas veces la Biblia y no la entiendo, es un libro sin sentido, es un libro loco, decía. Y el cristiano que estaba allí le dijo, profesor, la Biblia es la carta de amor de Dios para los cristianos. Usted está equivocado de correspondencia. Porque la palabra de Dios es para los cristianos. Y si eres cristiano, tienes experiencias con Dios y luego vas aprendiendo que todo lo que tú vives, la Biblia lo enseña. Tampoco es que la experiencia debe marcar o debe ser tu patrón. Las experiencias deben ser evaluadas por la Biblia. Alguien me habló de una experiencia que tenía. Decía, yo tengo esta experiencia con Dios, una experiencia extraña. Dice, bueno, ¿qué me puedes decir? Y yo le digo, te puedo decir que está sospechosa. Se abrió los ojos y dijo, sí. ¿Y por qué tú dices eso? Dice, porque no lo encuentro en la Biblia. Y todas nuestras experiencias también tienen que estar filtradas. ¿Por dónde? Por la Biblia. Usted sabe que hay un ser muy astuto llamado Satanás. La Biblia dice que Satanás es engañador. Satanás es un imitador de la obra de Dios. ¿Cómo tú puedes identificar la obra de Dios y la obra de Satanás? La Biblia. La Biblia. Y nosotros que estamos aquí en esta tarde, usted dice, bueno, yo he aprendido las principales enseñanzas de la palabra de Dios y solamente te estoy hablando de las principales. Usted tiene que salir de aquí con la idea de yo tengo que conocer las principales enseñanzas del cristianismo. ¿Cuáles son esos puntos que nos distinguen y nos hacen cristianos? Y nos hacen diferentes a otra religión. Y nos hacen diferentes a otros grupos. Porque quizás usted dice, yo llevo mucho tiempo aquí.
Y yo solamente me he preocupado, puede decir alguien, por alabar a Dios, ir el domingo a la iglesia, tener contacto con alguna gente cristiana. Algunas veces leo algún que otro versículo así al azar. Pero la Biblia tampoco debe ser leída al azar. Tú lo sabías, ¿no? Que tú haces así y coges versículos aislados. Y a lo mejor te aplicas versículos que Dios nunca tiene interés que tú te lo apliques. Tenemos que leer la Biblia. Qué lindo encontrar cristianos que leen la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 3 dice algo hermoso, se le dice algo hermoso a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un pastor joven. Timoteo, por eso Timoteo se conoce como las epístolas pastorales. 1 Timoteo capítulo 3. Perdón, es 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 14. Dice la Biblia, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, mira lo que dice la Biblia, las cuales, ¿qué cosas hacen con Timoteo? Las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabios. Usted quiere ser un sabio en las cosas de Dios. No es mirando el cielo, no es mirando los celajes, es conociendo las sagradas escrituras. Dice aquí, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si alguien quiere ser un sabio en las cosas de Dios, tiene que conocer la escritura y no algunos pasajes que te gustan. Los que no te gusten son palabras de Dios también. Asimílalo. Así es. Dice allí que Timoteo aprendió desde pequeñito la palabra de Dios. Bueno, usted dirá, bueno, yo no tuve esa oportunidad. Bueno, pero apréndela ahora. Ahora es una oportunidad que el Señor te da. La Biblia, usted tiene el privilegio enorme de leer la Biblia. Usted sabe la historia de aquella anciana que no había podido ir más a la iglesia por cuestiones de salud. Y el pastor la visitó. Y dentro de las preguntas que le hizo, ¿usted está leyendo la palabra de Dios? Y dice, ay, no he podido leer más la palabra de Dios porque se me perdieron los espejuelos. Y entonces el pastor le dijo, pues tráigame la Biblia que yo se la voy a leer. Y cuando le trajo la Biblia, tenía los espejuelos dentro de la Biblia. ¿Se había interesado en leer la Biblia? Pero la Biblia te hace sabio. Te hace sabio la Biblia. Ni siquiera te hace sabio el pastor. No te hace sabio los líderes de la iglesia. Te hace sabio la Biblia. Y la Biblia te ayuda a saber si lo que el pastor está hablando es conforme a lo que Dios ha dicho. Porque también usted no va a poder decir allá cuando llegue a la presencia de Dios, ay Señor, ese pastor que tú me tenías me dijo eso. Y yo lo hice. No, porque tú eres responsable. La responsabilidad Dios la pone sobre tu vida de conocer la escritura. Tú eres responsable de tu vida cristiana. Yo tengo responsabilidad, pero hay una de la que tú no te vas a librar. Que cuando tú llegas a la presencia, no Señor, yo no sabía. A mí me dijeron eso. ¿En la iglesia? ¿Dónde? ¿En la iglesia? Ah, no, pero eso no tenía que ver conmigo. Ah, yo no sabía. Dice aquí la Biblia, las cuales te pueden hacer para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y tú sabes qué cosa más hace la Biblia? Mira cómo sigue diciendo el versículo 16. Cerraste. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Te voy a decir un secreto. Yo me convertí siendo un niño. No me gustaba estudiar. Empecé a sentir inquietudes acerca del ministerio y que Dios me estaba llamando a su obra y a ser un pastor. Muy jovencito. Fui a un campamento cristiano y dijeron, y en el campamento, para entrar al seminario hay algunos requisitos. Había algunos requisitos de la escuela y había que estudiar. Y tú no me digas,
tuve que afilar. Porque la Biblia me enseña, la Biblia es un maestro, lo dice ahí. Bueno, el Señor es tan lindo que después me he pasado mi vida estudiando y ahora estoy apasionado. Hace muchos años estoy apasionado. Pero dice aquí que la escritura es útil, dice, para enseñar. Si tú necesitas a alguien que te enseñe, el mejor amigo es la Biblia. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese todo lo que hace la Biblia. Redarguir quiere decir lo que está mal. También corregir, arreglar lo malo. La Biblia hace eso. Porque hay a lo mejor muchas cosas que tú estás haciendo y tú nunca has verificado si eso está en la Biblia. Hay muchas cosas que tú estás practicando o que tú estás pensando y tú dices, y tú nunca has dicho, bueno, esto Dios me lo dice. Ahora, la Biblia dice aquí el versículo 17 que la Biblia logra que el hombre de Dios, y digo hombre y mujer, el hombre de Dios esté apto para lo que Dios quiere. Mira lo que dice aquí el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir esto. ¿Hay revelaciones extrabíblicas? Yo creo que sí. Pero si tú no tienes el privilegio de recibir revelaciones extrabíblicas, mira tu Biblia lo que dice. Si tú no tienes el privilegio, tú no has recibido revelaciones del más allá. Dice aquí que la Biblia tiene todo lo necesario. Dice, tiene todo lo necesario para que tú seas perfecto. Quiere decir, íntegro, maduro. Eso es lo que quiere decir la palabra perfecto. Para los propósitos de Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. Así que nadie tiene que estar acomplejado. Ay, dice que el vecino mío se le aparecieron 3 o 4 ángeles ahí, le dieron la comida y se bañaron con él y eso fue tremendo. A mí nunca se me ha aparecido un ángel. No te acomplejes, porque si tú estás en contacto con la palabra de Dios, dice allí que el hombre que está abrazando esa escritura está perfecto, enteramente preparado para los proyectos de Dios. Porque la otra revelación que puede existir es opcional, puede estar o no puede estar. Lo que no puede faltar, lo que sí no puede faltar es el libro de Dios, la Sagrada Escritura. El libro de Dios no puede faltar. El cristianismo fue reconocido como el libro, como la religión del libro. ¿Sabías eso? Como la religión del libro. Los cristianos no tienen el libro, no atienden al libro, no conocen el libro. Qué maravilla que haya iglesias poderosas en las Escrituras. Porque, como se paró alguien a dar una explicación de una iglesia que está muy hambrienta del poder de Dios. Y yo digo, amén. Aquí estamos hambrientos del poder de Dios. ¿Cuántos están hambrientos del poder de Dios? Amén. Amén. Queremos el poder de Dios. Y yo oro por el poder de Dios. Y yo anhelo todo tipo de manifestación de Dios. Eso está maravilloso. También tenemos que estar hambrientos por la palabra de Dios, por la Escritura, por conocer esas enseñanzas bellas del cristianismo. En una ocasión, Jesús estuvo hablando con los saduceos, una secta judía. Y los saduceos le plantearon un enigma al Señor Jesús. El enigma era, Señor, hubo una mujer que se le murió el esposo y se casó de nuevo y se le murió de nuevo y se volvió a casar y se le murió de nuevo. Oye, esa mujer es tremenda candela, porque ¿quién se casa con esas mujeres? Esos hombres son héroes, son valientes. Eran los diferentes hermanos, porque esa es la tradición judía. Pero oígame, ya yo digo, hay que romper esta tradición. Óyeme, ya cuando va por el treto empieza a dudar. Pero bueno, le plantearon un enigma al Señor Jesús. ¿Cuál fue el enigma? Cuando esté en el cielo, ¿con cuál se casará? Y Jesús les dijo unas palabras.
erráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, los que están enamorados del poder de Dios nada más, tienen que conocer la escritura. Los que se vuelven intelectuales del cristianismo, tienen que conocer el poder de Dios. Porque ¿dónde está la clave? En abrazar las dos cosas. Bueno, hoy estamos hablando, en primer lugar, de la escritura. Enamórate, tienes joyas, tienes oro, tienes más que dólares cuando tienes la escritura, la palabra de Dios. Esta tiene una historia preciosa, esta tiene perlas, esta te pueden hacer sabio para la salvación. La segunda cosa que quiero decirte, si tú quieres crecer con Dios, pero tú no estudias la Biblia, yo quiero decir, tú no vas a crecer. No vas a crecer. Aunque pase 40,000 años en el cristianismo, usted no va a crecer. Porque el cristianismo no es por antigüedad, es por hacer lo que Dios dice. Entonces, la segunda cosa es que hay que ser de oración. El cristianismo tiene que practicar la oración. ¿Qué cosa es oración? Nosotros sabemos que es muy sencillito. Oración es hablar con Dios. Oración es hablar con Dios. Mire qué cosa es. Me dijo, que yo pensaba que tenía que aprenderme una retórica, que tenía que memorizar algunos textos. Dice, no, mira qué fácil te lo puso Dios. Se trata de hablar con Él. Y le dije, como tú hablas, tú vas a hacer tremenda oración. Algunos de nosotros somos muy conversadores, ¿verdad? Y cuando hablamos con Dios, quizás dice, óyeme, como yo hablo en cualquier tienda, me paro ahí con un conocido y me meto 2 horas. Facilito. Que digo, oye, cómo se me fue el tiempo. Pero después digo, no puedo orar. Después dice, no tengo tiempo para orar. Usted me habrá escuchado decir la famosa también, otra de las grandes expresiones de Martín Lutero. Martín Lutero dijo, tengo tanto que hacer que pasaré las 3 primeras horas del día orando. Tremendo. Te retó, a mí también. Nos reta. Ese hombre llevó adelante la causa del cristianismo de una manera tan poderosa, a todos los niveles, habido y por haber, porque ese hombre dependió de Dios. Ahora mismo en esta mañana que nosotros estamos aquí, ¿cuántas cosas a lo mejor tú llegaste aquí preocupado? ¿Cuántos asuntos que te tienen el cerebro hecho agua? ¿Cuántos asuntos que nos quitan la paz? ¿Cuántos asuntos que nos tienen en jaque? Y quizás no hemos hablado con Dios el asunto. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 4, por nada estéis afanosos. ¿Ustedes lo conocen? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Los cristianos tienen que ser gente que depende de Dios. Les conté en una ocasión, y se lo voy a contar de nuevo porque hay algunos que no lo escucharon. Y entonces el amor no busca lo suyo, busca el del otro. Tú no te vas a preocupar de que tú lo escuches de nuevo. Yo vivía y tuve un brujero viviendo al lado de mi casa. Y eso a mí me retó porque ese hombre vivía envuelto en su brujería, dependiendo de su brujería, orándole a sus ídolos. Y entonces era una casa que se podía escuchar, unas casas pegadas que existen en Cuba, eso es una cosa extraña. Que se oye por los dos lados, que casi que vive con la familia al lado. Y entonces, pero se ve todo. Y entonces, yo escuchaba los tiempos de ese hombre de devoción a sus ídolos y a su brujería. Y los olores de las cosas que él hacía me llegaban a mí también. Y cuando él tenía un problema en el trabajo, él llegaba a buscar ayuda de eso que él tenía. Y después daba testimonio y se jactaba de que le había partido las patas a una pila de gente, de que había mandado de este mundo para el otro unos cuantos, de que había atropellado gente, y después decía, y no te metas conmigo.
Ese hombre dependía de eso. Lo que usted y yo tenemos, lo de ese hombre no le llega ni a los tobillos, a lo tuyo y a lo mío. Porque el de nosotros es el Dios creador del cielo y la tierra. Gloria a Dios. Pero qué triste que algunas de esas situaciones que nosotros tenemos no las llevamos en oración, como aquel hombre dependía de la brujería. Y no nos tiramos días para buscar de Dios. Y no nos tiramos días para ayunar y orar. Y no nos encerramos para tener comunión con Dios ininterrumpida, pidiendo a Dios, haz algo que yo no puedo. Si lo haces, vas a ver la mano de Dios. Y vas a crecer. Porque quien ora y empieza a ver la manifestación de Dios, y empieza a ver los milagros de Dios, se entusiasma con el cristianismo y dice, no, que tengo que buscar más. ¿Qué día hay culto? Martes, miércoles, jueves, todos los días quiero ir para el culto, todos los días quiero buscar de Dios, todos los días quiero orar, todos los días quiero abrir la Sagrada Escritura, porque tú te empiezas a entusiasmar, porque Dios empieza a manifestarse. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios empieza a manifestarse y Dios empieza a obrar, porque la oración es una manera en la que le estamos diciendo a Dios, te quiero en mis asuntos. A lo mejor tú dices, no, yo ni por nada le digo a Dios, no, Señor, salte de mis asuntos, ni por nada. Tú dices, yo eso no se lo diría a Dios jamás. Dios me libre de decirle a Dios, quítate de mi camino, quítate de mis hijos, quítate de mi familia, quítate de mi... Yo eso no se lo diría a Dios. Claro, yo entiendo, pero hay muchas maneras en las que le decimos a Dios, salte. ¿Cuál es? Una, no orar. Si tú no oras, tú le estás diciendo a Dios, no, esto es asunto mío, tú sigue lo tuyo. No te metas, no actúes en lo mío, no te dejo. Quien no ora está diciendo. Le conté de aquella señora que decía que Dios tenía que estar muy contento porque yo nada más le pido a Dios salud. ¿Se acuerdan que lo dije? Pero Dios quiere que tú lo metas en todos los asuntos, en los grandes y en los pequeños, en esas cositas íntimas que si te digo alguna te ríes. Dios quiere que Él esté presente en esos asuntos, que tú se lo dices en oración, que tú quieres que Él actúe sobre eso. Y las cosas grandes y los asuntos que tú dices, esto es un gigante que tengo delante de mí, también dice, Señor, yo quiero que tú estés metido en ese asunto. La oración nos hace crecer con Dios. Cuando nosotros estamos comenzando en el cristianismo, necesitamos bastones en sentido espiritual. Siempre necesitamos apoyarnos en alguien para que nos dé la mano, para que nos exhorte, y tenemos que tener comunión cristiana siempre. Pero cuando usted empieza a crecer y a aprender del mover de Dios milagroso, lo que pasa cuando tú tienes un asunto, en vez de correr a ver la gente, tú corres y te tiras de rodillas. Porque tú has aprendido y tú sabes que Dios actúa y remueve cualquier obstáculo. Amén. Y elimina cualquier obstáculo. Y lo que no ha pasado nunca, pasa. Porque tú oraste. Entonces tenemos que ser gente que ora a Dios. Jesús nos lo enseñó. El maestro, Él oraba en las mañanas, oraba en las noches. Y tenía grandes resultados porque Él dependía de Dios. Si nosotros oramos algunas de esas situaciones que te inquietan en este día, esas situaciones cambiarán. Yo sé que hay cosas en mi vida que han pasado porque hubo gente que oró por mí. Hay cosas ahora que están pasando por ti porque hay gente que te apoyó en oración. Aquí oramos por ti también. Y hay cosas que están pasando porque Dios está obrando en respuesta a la oración de alguien. Entonces, la Biblia nos recomienda poderosamente la oración, insistentemente. Un pasaje muy lindo dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. La vida del cristiano tiene que ser una vida envuelta en la oración. Oramos cuando está manejando, porque la oración no está restringida a un lugar, ni a una actitud, ni a una posición. No, si no estoy de rodillas no puedo orar. No. Caminando se puede orar. De pie se puede orar. Manejando se puede orar. Fregando se puede orar. En el trabajo se puede orar. También es necesario
que haya momentos donde salgamos del ajetreo humano, gracias, del ajetreo en el que vivimos en un gran ajetreo, ¿verdad? ¿Qué te pasa con el tiempo? Vamos a todo el mundo. Pero dentro de esa agenda apretada, pon la oración. Pon la oración. Fíjate lo que dijo Lutero, te lo repito. Tengo tanto que hacer, que ¿qué voy a hacer? Porque tú sabes qué es lo que pasaba. Que una vez que él tenía comunión con Dios, los caminos se le abrían, las puertas se abrían, se facilitaban las cosas. Los trabajos que necesitaba le tocaban a la puerta, te vamos a dar trabajo. Los recursos que él necesitaba llegaban también. No se me olvida un día que yo tenía unos cuantos asuntos entre manos. Y yo me levanté apurado a resolver todos esos asuntos. Me agarró a las 6 de la tarde sin resolver ni uno solo. Y me entró una tristeza por la tarde. Y una ansiedad. Y entonces, cuando aquello yo vivía con mi mamá, yo no me había ni casado. Y nos sentamos en el quicio de una puerta y vamos a hablar con Dios, que no hemos hablado con Él en todo el tiempo. Y vamos a decirle lo que, porque la ansiedad que tenemos ya es, casi que parecemos estibadores con un saco arriba del peso que tenemos. Y hablamos con Dios y tuvimos un tiempo. Y ahí le dijimos todas las preocupaciones. Y ya no había apuro, porque ya no había nada que hacer. Así que las circunstancias nos obligaron. Tuvimos un tiempo con Dios. Y después que hablamos con Dios, empezaron la gente a tocar la puerta. Y lo que anduvimos buscando todo el día, llegó a la puerta de la casa. Amén. ¿Qué fue eso? Que hablamos con Dios. Dios no te estoy diciendo que tú seas irresponsable. No, usted tiene que ser responsable y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero, dentro de esa agenda, habla con Dios. Porque vas a crecer. Vas a ser un cristiano agigantado. La tercera cosa que quiero decirte es que los cristianos deben servir a Dios. La Biblia dice que la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Con un cuerpo. A nivel local, a nivel mundial, somos un cuerpo. Y en el cuerpo hay diferentes funciones. ¿No es así? Porque si es ojo nada más, no es cuerpo. Si es pie nada más, esos son fenómenos, son cosas extrañas. Si es cuerpo, tiene todo, tiene ojo, tiene oído, oreja, nariz, pie, pecho, tiene de todo. Entonces la iglesia es un cuerpo. Y la Biblia habla también de esa metáfora del cuerpo para hablar de los dones. Que Dios nos ha dotado con dones naturales y dones espirituales. Dones que vienen desde que nacimos. Son de Dios también, aunque naturalmente. Y vienen los dones espirituales, que son aquellos que vienen por la obra del Espíritu de Dios. Que le decimos los dones naturales talentos, pero son dones, pues son regalos también. El don es regalo, así que son regalos de Dios, naturales y espirituales. Y entonces, tú puedes preguntarte, bueno, ¿qué yo puedo hacer para Dios? Porque también hay gente que piensa que servir a Dios es subirse a la plataforma de la iglesia. Pero no. ¿Dónde podemos servir a Dios? Donde quiera. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, yo como hijo de Dios, que necesito también crecer con Dios, ¿qué yo puedo hacer para Dios? Porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios ha hecho mucho. Usted no piensa ahora en lo que te falta o lo que tú quisieras. Piensa ahora en todo lo que tú tienes. ¿Tienes mucho o no? Tú dices, yo soy pobre, pero óyeme, mira que tenemos cosas. Mira que tenemos privilegios. Mira que tenemos bendiciones. Tenemos muchísimo. Ahora, ¿qué nosotros podemos dar a Dios? Dios quiere una iglesia que sirve a Dios. Y usted tiene que pensar, Señor, ayúdame y guíame porque yo quiero servirte.
tú has hecho tanto por mí, de tal manera que mandaste a tu hijo a la cruz a morir. Ayúdame para yo hacer algo en este mundo que honre tu nombre y que bendiga a la gente, porque Dios te tiene como cuerpo de Cristo que somos, te tiene como una extensión de Él para servir a la humanidad, para servir a la iglesia, para servir a la gente que necesita de Dios. La Biblia habla del servicio en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Mire cómo dice la Biblia aquí en 2 Timoteo 4, dice versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el apóstol Pablo hablando también de su ministerio. De su ministerio. Él había peleado la buena batalla también de la vida cristiana y también del ministerio. Pues servir a Dios implica retos también, ¿no es así? Servir a Dios, no, los que sirven a Dios no son solamente los predicadores, los misioneros, los pastores. Todo cristiano debe servir a Dios. Hay gente que cose, costurera, y desde su corticostura sirve a Dios. Hay gente que son organizados. Hay gente que cocina. Hay gente que son servidores en muchas áreas. Y sirven a Dios desde donde el Señor le ha puesto. Y hace sus ofrendas de servicio a Dios. Con los dones, con todo lo que tiene. Los carpinteros, los mecánicos, todo el mundo hace ofrendas para Dios. En servicio. Y sirve desde su lugarcito para la gloria de Dios. Y lo último que quiero decirte es que el cristiano para crecer, fíjate, ¿cuáles son las cosas que te he dicho antes de decirte el último que quiero mencionar? Primero, ¿cuál te dije? Se te olvidó. La Biblia, la oración, el servicio. Quien quiere crecer con Dios, tiene que meterse con eso. Y lo último, tiene que congregarse. No se puede ser cristiano ausente de la iglesia y de la congregación y de esta actividad que tenemos hoy. No se puede, porque es una idea divina. Eso no es una idea tuya. Eso está en la Biblia. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, fíjate, exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ese es el día de la segunda venida de Jesucristo en gloria. Hay días donde usted se debilitó en la fe, una semana que usted tuvo mala, todos lo tenemos a veces, luchas y circunstancias y tensiones. Si te quedaste el domingo en la casa, te debilitaste más y te deprimiste más y la crisis fue más grande. Pero llegaste a la iglesia y uno se paró y dio un testimonio de lo que Dios había hecho, o el predicador contó un testimonio de la obra de Dios, y tú dices: gloria a Dios, si lo hizo con él, tiene que ver conmigo también. Y usted sale animado. Amén. O la alabanza, Dios estaba moviéndose en la alabanza, y usted hizo así, entró en energía para vivir para Dios. Y usted se animó alabando a Dios. Porque congregarnos eso es otra de las fuentes para el crecimiento cristiano. Congregarte no te hace cristiano. Solo Cristo hace cristiano. Pero todo el que es cristiano debe congregarse. Los garajes no hacen carros, pero el lugar de los carros es el garaje. El lugar de los cristianos es congregarse. Buscar tener compañerismo con otros creyentes, con otra gente que tiene fe como tú en Dios, con otra gente que ora como tú, con otra gente que estudia la Biblia como tú, con otra gente que tiene el Espíritu Santo como tú. Fíjense que Jesús le dio gran importancia y Jesús habló del favor divino sobre el acto de congregarse. Que la presencia de Dios iba a bendecir esos encuentros de una manera muy especial.
Quizás a veces tú no eres consciente de que Dios se está moviendo aquí, de que Dios está actuando en medio de este encuentro. Pero Jesús le dio mucha importancia y dijo que su presencia iba a bendecir de manera especial. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Sí, porque no siempre que Dios esté presente quiere decir que te vas a tener exaltado y emocionado. Unas veces la presencia de Dios a lo mejor te emociona, pero otras veces estás tranquilito y sedadito, pero Dios está allí. Y Dios está obrando, y Dios está trayéndote ánimo, y Dios está orientándote, Dios está dándote luz en su palabra, Dios está dándote exhortaciones, y Dios quiere que tú te levantes, y que tú bendigas su nombre, y que tú eches a andar por la vida en victoria. Eso lo hace Dios amparándonos en estos recursos espirituales. Desde los tiempos bíblicos había gente que daba poca importancia al encuentro cristiano, a congregarse. Hay oraciones privadas y hay oraciones públicas. Hay lecturas privadas y hay lecturas bíblicas que son juntas. Usted puede adorar a Dios en su casa, pero la adoración y la alabanza mancomunada uno con otro también nos hace falta. Y Dios bendice ese encuentro. No te dejes de congregar nunca. Que eso sea un hábito en tu vida. Que eso sea parte de tu vivir. Tú sabes que, miren, algo de las cosas lindas que podemos hablar de este país, hay lugares en este país donde las tiendas no abrían el domingo. ¿Sabes eso? Todavía hay lugares donde no se venden bebidas alcohólicas mientras los servicios culticos de las iglesias cristianas están funcionando. Cristianos hacían todo tipo de ajustes porque decían, yo quiero nutrirme de la palabra de Dios. ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros que le restaron importancia al encuentro cristiano? Los cristianos. Porque el mundo no le va a dar la importancia a lo de Dios. Si los cristianos lo debilitan, ¿cuánto más el mundo? Pero si nosotros decimos, esto es serio y yo lo voy a hacer para Dios, y yo voy a empezar a poner en mi agenda que yo quiero congregar, este tiempo es para buscar de mi Dios, para estar con Él y para estar con aquella gente que cree en Dios como yo y que va buscando a Dios como yo. No sé cuál es el reto que nosotros tenemos en al salir de aquí este domingo. Yo quiero decirte, hay que aprender mínimamente empieza por aprenderte los fundamentos de las grandes enseñanzas del cristianismo y que nos distinguen. Aprende. ¿Qué cosa me distingue a mí? Porque hay gente que anda buscando en iglesia y donde quiera que canten y alcen las manos y abran la Biblia, ellos se quedan ahí. Que esa no sea tu manera. Recientemente vi una expresión de un predicador de aquí de los Estados Unidos y me gustó lo que dijo. Dijo, no busques la iglesia que te queda más cerca. No busques la que está más cerca de tu casa, sino la que está más cerca de la Biblia. Me gustó eso. Me gustó eso. Tú tienes que valorar, bueno, esta iglesia me quedo aquí, si es de la Biblia, porque la Biblia es Dios hablando en la iglesia. En la iglesia no se debe hacer lo que dicen los pastores, lo que dicen los líderes, ni lo que dices tú, es lo que dice Dios en su palabra. La autoridad en la iglesia es la Biblia. Y cuando yo esté así medio loco y me desvíe de la Biblia, usted tiene que decir, óyeme, eso no está en la Biblia. Eso lo hicieron los cristianos de Berea, lo hemos aprendido, confrontando al apóstol Pablo. Y si yo no hago caso, pues tú tienes que coger para otro lado. Porque si tú quieres ser fiel a Dios, tienes que coger para otro lado. El día que vamos a volver para el otro. Pero verdad que no me voy a volver loco, ustedes me van a ayudar. Tenemos que apoyarnos en la Biblia. El reto, digo, yo quiero aprender de la Biblia. Segunda cosa, yo voy a empezar a orar más. Yo voy a empezar a hablar más y hoy mismo, eso que tú entraste aquí, que estabas cargado, háblalo con Dios. No lo postergues. Habla con Dios lo que te ha traído la crisis y la ansiedad. Empieza también en tercer lugar a decirle a Dios, Señor, que yo puedo servirte, porque yo quiero también hacer algo en favor de tu reino. Quizás tú dices, ahora mismo estoy tan complicado que no tengo la oportunidad. Bueno, vamos a pedirle a Dios, Señor, dame la oportunidad de servirte, acomódame la agenda.
Acomódame la agenda, dame los recursos. Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios lo hace. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo creo que Dios lo hace. Si esa oración viene del corazón. Y lo último, empieza a meter en tu agenda: voy a estar con mis hermanos cristianos y voy a poner importancia en ese encuentro mancomunado, porque me doy cuenta que solo no he podido, solo me he debilitado, solo me enfermo. Como el carboncito que siempre se pone el ejemplo. Un carboncito que lo sacas de la llama, ¿qué pasa con ese carboncito? Se apaga. Mire, hermano, eso es nada más real. Una persona que se deja de congregar baja su fuego espiritual, su pasión, su deseo por Dios. Tú hoy te vas inyectado, porque tú dices: quiero más de Dios, porque te congregaste. Nos hemos debilitado. Todos nos hemos debilitado. Hemos dejado la oración. Algunos momentos todos hemos fallado en eso. ¿Hemos dejado de escudriñar la Escritura? Sí, también. Nadie tiene que estar acomplejado. El Señor nos hace un llamado a todos. Necesitamos poner en práctica, porque Dios quiere que tú no te mantengas siendo un niñito en las cosas de Dios, movido por cualquier corriente, por cualquier influencia. Dios quiere que tú te ampares en la Biblia de tal manera y en todos los recursos de Dios, que tú empiezas a gigantarte y tú comienzas a ser usado por Dios a todos los niveles. Vamos a hacer una oración y vamos a decir: inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Hoy no te voy a pedir que vengas acá, hoy te voy a pedir que hables con Dios allí. Si hemos fallado en eso, dile: Señor, perdóname, porque yo he sido negligente. Díselo, porque esa es la mejor manera. Dile: Señor, perdóname. Si usted ha estado como mi amigo que le hablé al principio, que tiene la dieta desbalanceada, que le gusta alguna de estas prácticas, pues póngalas todas: oración, Biblia, servicio, congregarse, toditas, y otras más que hay que no hemos mencionado. Vamos a hablar con Dios, porque necesitamos ser una iglesia poderosa en Dios. Señor, qué bueno es estar contigo. Cuánto bien tú nos haces. Gracias por cada persona que llegó a este servicio este domingo. Estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos que tú nos perdones cuando hemos sido negligentes, que tú nos levantes, que tú nos restaures, que tú, Señor, nos apasiones con la Biblia, con la oración, con el servicio, con el día de congregarnos, que vengamos apasionados, que vengamos deseosos de estar con los hermanos en la fe, para dar gloria, honra a tu nombre, para también estar atentos y pensar: Señor, ¿qué tú me quieres decir hoy en el culto? ¿Qué tú me quieres hablar en este servicio que tienes para mí? Que vengamos así, Señor. Yo pido por cada persona que está allí tratando de sintonizar contigo y de otra vez ponerse a la altura que tú demandas. Pedimos, Señor, que tú nos asistas. Sácanos de este tiempo animados, sácanos de este tiempo bendecidos, Señor, y que tú nos puedas incentivar a poner en práctica todo lo que tiene que ver contigo. Obra el milagro en el que necesita el milagro, sana a los enfermos, reprende los demonios, haz la provisión para el que necesita la provisión, los que necesitan el dinero, los que necesitan recursos. Pedimos, Señor, asístenos, en el nombre de Jesús. Amén. Melodía
escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí influyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Pongámonos en pie y declaremos: abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar que somos tus hijos. Gracias porque hoy nuestros hijos pueden declarar que son tus hijos. Señor, te pedimos también por los hijos de muchos de los que están hoy aquí, que aún no pueden elevar sus voces, declarando que son hijos tuyos. Clamamos por todos los que están cerca de nosotros y una y otra vez han escuchado estas palabras y no se deciden, Señor. Clamamos por ellos, clamamos por nosotros para que podamos tener palabra de vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque todavía hay esperanza. En tu nombre oramos.